docentes, colegas, estudiantes. Vamos a continuar con los procesos que tenemos de ceremonias, de conferencias sobre el aniversario de la Facultad de Ciencias Sociales. Hoy día corresponde, en esta mañana, disertar sobre temas que tienen que ver con la geografía, con temas globales, con aspectos que tienen que ver con naturales de nuestro país, pero también aspectos de carácter social. Y tengo el honor de presentar a la mesa. Tenemos al colega, el doctor Alberto García, al profesor, el magíster Miguel Alba, al magíster Robert Ramos y al egresado Juan de Dios Lemos. El doctor García es especialista en temas ambientales, temas del paisaje, es investigador en ACIP. El magíster Miguel Alba es especialista en geomática, en teledetección. El colega Robert Ramos es especialista en temas ambientales, temas hídricos, y el egresado Juan de Dios en temas de geomática, trabaja en que es una institución que se ha creado en años recientes para estudiar cómo evoluciona las masas glaciares. Entonces, sin más, lo dejo a la mesa para que proceda con el evento. Gracias. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Alberto García, soy profesor principal de la Escuela Profesional de Geografía y en el día de hoy pues vamos a charlar con ustedes sobre aspectos relacionados con el cambio climático, los problemas hidrológicos y climatológicos que están relacionados con la existencia de los glaciales y todas las connotaciones que de una forma u otra se dan en el aspecto socioeconómico, cultural, etcétera, etcétera. Nosotros desde la geografía, cuando hablamos de geografía, la geografía no es una disciplina 100% ciencias sociales. Nosotros somos una disciplina, digamos, bisagra entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Por lo tanto, trabajamos tanto herramientas muy, digamos, comunes para ustedes dentro de las ciencias sociales, como otro tipo de herramientas que son más comunes para aquellos especialistas de las ciencias naturales. ¿Y por qué? Porque el objeto de estudio de la geografía es el territorio. ¿Y qué cosa es el territorio? Pues el territorio realmente es el producto de la interacción de la sociedad y la naturaleza. Y por lo tanto, en ese difícil encrucijada, ahí se encuentra la ciencia geográfica, estudiando, digamos, cómo el hombre a lo largo de la historia ha ido modificando el medio natural para resolver sus necesidades más perentorias y aquellas también que no son perentorias, y con eso ha traído consigo un deterioro importante de una serie de componentes naturales que hoy en día estamos, digamos, padeciendo. Y dentro de ellos, evidentemente, tenemos los problemas relacionados con el cambio climático. Y por otra parte, desde la geografía pensamos que hay al menos 3 temas que deben ser transversales para todas las carreras de ciencias sociales, que es la gestión de riesgo de desastre, visto el riesgo de desastre como un proceso social de la construcción del riesgo de desastre, los problemas relacionados con el ordenamiento territorial, que pueden ser o que son la mayoría de la base de los principales problemas que tenemos en el país, y por otra parte el cambio climático que nos afecta a todos en diferentes dimensiones. Con esta introducción pues mi labor acá va a ser un poco comentarle sobre el cambio climático y cuáles son las últimas noticias que tenemos del cambio climático en el 6º informe del Panel Internacional de Cambio Climático. La próxima. Acá, primero que todo,
quisiera pues, que quede claro una cuestión importante. Conceptualmente, ¿qué es cambio climático? ¿Qué es variabilidad climática? ¿Y qué es tiempo? Tener claro estos tres aspectos importantes, porque se habla mucho a veces de cambio climático y a veces no se están refiriendo a cambio climático, se están refiriendo a problemas de variabilidad climática. Y aquí un poco trato de sintetizar cuál es la diferencia de cambio climático con variabilidad climática. La variabilidad climática son variaciones en la frecuencia, en el comportamiento de una serie de parámetros que tienen que ver con el clima, pero que no tienen un origen antrópico. Ha existido siempre esta variación climática producto de una serie de ciclos que existen en la naturaleza de diferente duración, y por lo tanto esta variabilidad climática que puede estar en función de la temperatura, de las lluvias, de la humedad relativa, del corrimiento de estaciones, etcétera, etcétera, pues es un fenómeno totalmente natural y se expresa pues a nivel de meses, de años, de temporadas, etcétera, etcétera. En cambio, el cambio climático sí son cambios ya a más largo plazo que no responden a ciclos naturales, sino responden, y esto es algo que está debidamente demostrado, independientemente que hace 2 días en Naciones Unidas el presidente de uno de los países más grandes del mundo habló de que el cambio climático no existe, cuando es algo totalmente, en estos momentos lo estamos tocando con la mano, en el nivel de desastre, en el nivel de toda una serie de actividades desde el punto de vista que se están viendo afectadas por el cambio climático. El cambio climático son cambios que hemos ido nosotros introduciendo más que todo por el aumento de la generación de gases de efecto invernadero, que han hecho que la temperatura del planeta esté incrementándose. Y no solamente que se haya incrementado, sino que incluso de detener hoy en día todas las actividades que ingresan gases de efecto invernadero, tendríamos casi 100 años más para ese incremento que ya está, digamos, entronizado, porque en las grandes masas de agua, evidentemente el mar, como una reserva importante de calor, ha ido asimilando ese calor y supongamos que dejamos de emitir gases de efecto invernadero, pues tendríamos alrededor de un siglo para recuperarnos, digamos, de todo lo que hemos hecho. La naturaleza es así. Y por otra parte el tiempo a lo que se refiere al tiempo que tenemos hoy. Hoy amanecimos nublados, con lluvias, etcétera, etcétera. Es importante tener bien claro estos tres conceptos para cuando abordamos esos problemas. La próxima. Por lo tanto, entonces, para que quede claro el concepto de variabilidad climática contra el concepto de cambio climático, pues siempre vamos a asociar aquellas fluctuaciones, aquellos cambios que tienen un origen natural con la variabilidad climática. Y aquí en Perú, por ejemplo, la Niña y el Niño han sido, digamos, y son ejemplos vivos de una serie de ciclos que se dan en el planeta, de circulación atmosférica global, etcétera, etcétera, donde el niño y la niña no tienen nada que ver con el cambio climático. El niño y la niña son producto de ese proceso natural de variabilidad climática en el país, y a veces nos encontramos incluso hasta directivos, personas que tienen una responsabilidad determinada, hablando de que el niño y la niña son productos del cambio climático. Por otra parte, tenemos el cambio climático que sí está muy bien reflejado, primero que nada, en el incremento de la temperatura de los océanos, y por lo tanto su repercusión en la temperatura global del planeta, y en toda una serie de eventos que cada vez se van haciendo más recurrentes, que cada vez se van haciendo de mayor intensidad. Y aquí tenemos lo mismo, los procesos de friaje que se dan, por ejemplo, en la Amazonía, cada vez son más fuertes y cada vez son más recurrentes. Los huracanes que se dan en la zona del Caribe o en la zona de Asia, cada vez también son más recurrentes y de mayor intensidad. Y así
Otra cuestión es el desplazamiento de las estaciones. Hoy en día, por ejemplo, hace 50, 60, 80 años atrás, los agricultores de la sierra pues sabían que ellos ponían su semilla en la tierra en un momento determinado porque en tal mes comenzaban las lluvias. Ya eso hoy no se puede hacer. Ya muchas veces nuestros campesinos se empeñan, toman créditos, ponen la semilla en la tierra pensando que comienza a llover en la época de lluvia y el mes ese no llueve nada. Y perdieron la cosecha, perdieron el crédito que tuvieron para esa semilla, para esos fertilizantes, etcétera, etcétera. Y así muchísimas cosas, el impacto que está teniendo en el lago Titicaca. Cada vez llueve menos en la zona del Titicaca y los niveles del lago han venido bajando año por año y nunca llega a recuperarse a los niveles anteriores. Y eso trae un impacto extremadamente grande sobre las comunidades que viven en toda la zona circunlacustre. Nosotros en la actualidad desarrollamos un par de proyectos con CITED, donde estamos valorando esos impactos y son impactos bastante importantes y que están poniendo en riesgo incluso la propia supervivencia de muchas comunidades nativas. Próximo. Aquí un poco para que vean la diferencia entre qué cosa es efecto invernadero, que es algo que también se habla mucho del efecto invernadero, y qué cosa es el calentamiento global. Bueno, el efecto invernadero es que el hombre, bueno, primero que nada, naturalmente existe un efecto invernadero que ha existido siempre, donde evidentemente de toda la radiación que llega a la Tierra, como se ve acá, hay parte de la radiación que el planeta, digamos, absorbe, y hay parte de la radiación que el planeta refleja. Bueno, esa parte de radiación reflejada por el planeta, si no hay una capa nubosa, si no hay una serie que le sirva como un protector, pues parte de ella vuelve otra vez al espacio exterior. ¿Qué ha pasado? El hombre ha generado unos volúmenes muy grandes de gases de efecto invernadero. ¿Y qué significan gases de efecto invernadero? Son gases que pasan a formar parte de esa capa, de esa gran capa de smog que rodea el planeta, que lo que hace es que entonces impide que parte de esa radiación reflejada se escape y se quede, digamos, aumentando la temperatura del planeta. A eso le estamos llamando los gases de efecto invernadero, que traen consigo entonces el calentamiento global. Y desde 1900 hasta la actualidad, pues hay un incremento de 1,5 grados en el planeta. Y ustedes podrán decir, 1,5 grados es poco. No, 1,5 grados es muchísimo para un periodo prácticamente tan corto. Y desde el punto de vista ecológico, hay muchas especies, o la mayoría de las especies, que viven en un diapasón ecológico muy corto, es decir, viven en temperaturas entre tal y tal, o cosechas que se dan en tal y tal. Ya hoy en día, por ejemplo, en la sierra, los agricultores tienen que sembrar la papa cada vez más alta. ¿Por qué cada vez más alta en la pendiente? Porque cada vez hay más calor y la papa necesita una temperatura determinada. Y entonces, si hace 80 años sembraban la papa a 600 metros de altura, hoy ya están sembrando a 800. Han tenido que ir mudando para tratar de seguir teniendo la misma temperatura que es importante para todo el proceso vegetativo de ese cultivo. Próximo. Por lo tanto, cuando hablamos de cambio climático, hay toda una serie de indicadores que están, digamos, relacionados con cambio climático. Y con cambio climático, pues, que va a ser objeto de acá, de un análisis más profundo, pues, lo relacionado con los glaciales y toda la capa de permafrost, la cubierta de hielo del planeta, el hielo del Ártico que se está perdiendo, pero a un nivel súper acelerado, los números de días calurosos al año, cada año, cada década, pues la cantidad de días calurosos del año es mayor. La temperatura del aire también es mucho mayor. El número de días fríos cada vez va disminuyendo.
y el cambio de los patrones de lluvia, como les decía, ya eso de que la lluvia comienza con tal periodo ya se ha ido desplazando. El contenido de calor del océano es mucho más grande. El nivel del mar ha crecido. ¿Por qué? Porque si se están derritiendo los hielos de los polos y si se están derritiendo los hielos de diferentes glaciales, pues todo eso pasa a formar parte del mar. Y evidentemente el nivel del mar ha ido creciendo. Y tal vez para Perú, el hecho de que el nivel del mar en un momento determinado aumente 50 centímetros no es nada tan importante. Sin embargo, hay muchas islas del Caribe, de la Polinesia, que si el mar aumenta 50 centímetros pierden el 35% de su territorio. Es decir, son consecuencias bien importantes. Seguimos. Ahora, en esta parte introductoria, pues desde hace años se creó, digamos, el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, que se le llama por sus siglas IPCC. Bueno, este grupo que fue creado, digamos, para analizar y darle seguimiento a este problema, contrario a lo que muchos piensan, no es un grupo que investiga y que genera nuevos resultados. No, es un grupo de especialistas de más alto nivel que lo que hacen es revisar cada año todos los resultados que se presentan que tengan una relación directa o indirecta con los problemas del cambio climático. Y cada cierto tiempo vienen elaborando una serie de informes que nos dicen entonces cómo, digamos, está comportando el problema del cambio climático. También algo muy importante, nos dan una serie de escenarios posibles de cambio climático, escenarios que son de los más pesimistas, cuando son más pesimistas que hablan de que va a haber un incremento mucho mayor de la temperatura, a escenarios que pueden ser más optimistas, escenarios tendenciales, con los cuales los países tienen que trabajar para preparar sus políticas de mitigación y adaptación al cambio climático. Próximo. A ver, esta es una lámina con muchísima información. Los impactos, digamos, adversos que tiene el cambio climático, pues, según el panel internacional de cambio climático, seguirán intensificándose. Según lo que estamos haciendo hoy en día con el planeta, pues vamos a tener una intensificación de estos problemas. Y primeramente se observaron impactos, este es el informe del 2023, el último. Se observaron impactos generalizados y sustanciales y se relacionaron las pérdidas y los daños atribuidos al cambio climático. Y aquí hay diferentes aspectos que nos tocan muy de cerca. Disponibilidad de agua y producción de alimentos. Es decir, hay toda una serie, acá están cada una de las actividades y acá estamos, según los punticos que tienen abajo, es el nivel de confianza, según la data que existe, el nivel de confianza con el cual, digamos, este panel internacional asegura eso, lo dice. Cuando tienen los tres punticos es que hay una confianza alta o muy alta, están prácticamente seguros de que eso está ocurriendo o va a ocurrir. Cuando tiene dos punticos hay una confianza media y cuando tiene un puntico, bueno, hay evidencia, pero no hay esa confianza tan fuerte. Y, por ejemplo, hay algo que muchas veces estos 2 últimos años han sido pródigos en esto. Por ejemplo, calor, desnutrición y daños causados por incendios forestales. Hay la total confianza de que eso está ocurriendo y cada vez va a ocurrir más. Y si vemos las noticias que están pasando, pues en este año y el año pasado, Europa estuvo en llamas casi 2 meses. Estados Unidos, en toda la zona de California, etcétera, estuvo 45 días sin poder apagar un incendio forestal. Y es decir, eso ha sido algo bien que se ha ido pronosticando y que se ha ido dando, digamos, en la práctica como tal. Hay problemas importantes de salud mental producto de todos estos problemas, debido a que, por ejemplo, en muchas sociedades hoy en día estas olas de calor
son los ancianos, las personas de la tercera edad, son muy vulnerables a estas olas de calor. Y no estamos hablando de países en desarrollo ni países subdesarrollados. En plena Europa desarrollada, pues, cada vez que hay olas de calor se reportan muertes, digamos, de personas de la tercera edad y también a veces niños pequeños, producto de problemas de deshidratación, problemas de, digamos, personas que se ven solas en un momento determinado con esta situación y, digamos, hay problemas con esto. Y otra cuestión importante son los desplazamientos, los migrantes climáticos. Cada vez son más los migrantes climáticos en este momento que tienen que abandonar el lugar donde están porque ya las condiciones, digamos, no le permiten la supervivencia. Y eso está pasando en comunidades circunlacustres del Titicaca. Eso lo estamos estudiando y hemos visto cómo gran parte de las comunidades que habitaban y que vivían de la pesca y de la agricultura y de la ganadería han tenido que ir migrando a otros lugares producto de que en la zona del lago, digamos, las altas temperaturas, la baja del lago ha ido haciendo de que la pesca cada vez sea más difícil, porque entre otras cosas, en un año nada más, pues el año pasado que fuimos testigos de eso, incluso lo levantamos con drones, etcétera, la mayoría de estos pueblos circunlacustres pues tienen pequeños embarcaderos que son los que le permiten tomar las embarcaciones para moverse, para hacer sus actividades, etcétera. Pues gran parte de estos embarcaderos quedaron en tierra. Bajó tanto el nivel del lago que usted va ahí y veía que los embarcaderos hoy en día estaban a 12, 15, 20 metros de la línea del lago. Es decir, había bajado tanto el lago que se habían quedado, digamos, sin conexión pues, de estos embarcaderos, porque ya los embarcaderos que antes estaban en el agua ahora estaban en tierra. Bueno, de aquí evidentemente son muchos daños a infraestructura, daños a sectores económicos, problemas importantes con la biodiversidad y los ecosistemas terrestres, los ecosistemas de agua dulce y los ecosistemas oceánicos. Fíjense que hay completa seguridad de que estos ecosistemas que conforman el planeta están recibiendo, digamos, un fuerte impacto, están cambiando sus infraestructuras, etcétera, etcétera. Próximo. Otra cuestión importante es que este panel internacional llega a la conclusión de que los impactos son impulsados por cambios en múltiples condiciones climáticas físicas que se atribuyen cada vez más a la influencia humana. Es decir, cada vez más pues hay ese reconocimiento en la data que se va obteniendo, en los estudios que se están haciendo, de que la actividad humana cada vez está incrementando más el cambio climático. Y dentro de esto, pues hay una confianza media de que el aumento de la sequía agrícola y ecológica es producto del cambio climático, el aumento del clima propio para los incendios, el aumento de las inundaciones, el aumento de las precipitaciones, muy probable el retroceso de los glaciares. Lo pongo acá en rojo porque va a ser, digamos, el punto donde los dos colegas que me siguen van a centrar su atención: el aumento del nivel global del mar, la acidificación de las capas superiores del océano. El pH del océano cada vez se está haciendo más ácido, producto de todo lo que hemos hecho, y eso, por ejemplo, tiene un impacto grande en la pesca. El pH es uno de las variables en los cuales los peces se centran mucho. Es decir, si varía el pH, hay peces que no son capaces de admitir ese pH y se tienen que mudar a otro lugar. Lo mismo pasa con la temperatura. Cuando tenemos niña o cuando no tenemos niña, o tenemos bonito o tenemos anchoveta. Es decir, va a depender de la fluctuación del calor del mar. Y para eso a veces hablamos de adaptarnos y de prepararnos. Sí, por supuesto. El mar peruano tiene una concentración muy alta de anchoveta, pero cuando ocurre el cambio climático, que sabemos que vamos a tener niñas, pues entonces esa anchoveta va a seguir bajando hacia Chile y a nosotros nos va a llegar mucho más bonito. El bonito tiene mejor precio que la anchoveta, pero tenemos que estar preparados entonces para que el año que vamos a tener bonito, pues entonces nuestros avíos de pesca, nuestros barcos, sean capaces
de pescar más bonito y sean capaces de procesar más bonito. Y ahí tendríamos un valor agregado, pero para eso ahí tendríamos que adaptarnos. Bueno, próximo. Y el grado, y la otra conclusión que le quería traer es que el grado en que las generaciones actuales y futuras experimentarán un mundo más cálido y diferente depende de las decisiones que tomemos ahora y en el corto plazo. Lamentablemente, este proceso internacional que se ha llevado a partir de múltiples cumbres climáticas que ha habido, etcétera, etcétera, pues no se ha logrado un consenso entre aquellos países que son, digamos, de los mayores que tienen incidencia sobre el incremento de la temperatura, y ahora tenemos un caso crítico, por ejemplo, el caso de Estados Unidos y el gobierno de Trump, donde desde que Trump llegó al gobierno abandonó el convenio, digamos, climático, y hoy en día reniega que nada de esto existe, está tratando de abrir nuevos campos petroleros en Alaska. Es un lugar que esta actividad petrolera podía acelerar mucho más el deshielo de acá arriba. Y bueno, acá es interesante ver cómo se habla de diferentes generaciones. Aquí tenemos la generación que nació en los 50, hoy está sobre los 70 años. Ha sido una generación que ha ido teniendo ya prácticamente en los últimos años un impacto de este problema del cambio climático. Aquella que nació en los 80, pues ya a partir ya es transicional, es decir, ya ha ido teniendo ese impacto, y para el 2050 tendrá 70 años. Y aquellos que han nacido en el 2020, pues en el 2090 tendrán 70 años o más. Y esa generación, como ustedes ven, va a estar completamente marcado por los impactos del cambio climático. Y si, como les decía, si nosotros fuésemos capaces de hoy en día parar y limitar todas aquellas actividades que incrementan la temperatura del planeta, de todas maneras hay una inercia que aunque hoy se paren, pues vamos a seguir teniendo una serie de impactos prácticamente casi hasta el 2100. Si no se para, pues es todo lo contrario. Tendría entonces los escenarios futuros de muy baja emisión, un escenario futuro de baja emisión, de emisión intermedia, de alta emisión y de muy alta emisión. Entonces, dado esto, pues, así sería, digamos, el impacto que tendría el cambio climático sobre nuestras generaciones. Próximo. Ante todo esto, digamos, por todo lo difícil que está la situación, no podemos cruzarnos de brazos. Hay que trabajar y hay que tratar de, digamos, cambiar, digamos, la forma en que el hombre se ha ido apropiando y ha ido destruyendo la naturaleza, para pasar a una fase en la cual tratemos de lograr un equilibrio entre la explotación de los recursos, la satisfacción de la sociedad y el mantenimiento de la vida en el planeta, un poco siguiendo el paradigma del desarrollo sostenible. Por lo tanto, hay muchas formas de cambiar. Una forma muy importante que tiene que ver es con la energía. Y esa forma de energía, pues, evidentemente hay respuestas viables. Hay que ir mudando a energías limpias. Hay que tratar de irnos mudando a energías limpias y reconocer realmente que todavía hoy en día hablamos de algunas energías limpias. A veces decimos, no, este auto eléctrico no contamina. No, ese auto eléctrico sí contamina. Ese auto eléctrico todavía contamina, porque la energía eléctrica que se utiliza para cargar la batería de ese auto eléctrico todavía hoy en día se está generando con petróleo. Por lo tanto, va disminuyendo, pero es un proceso gradual. Hace falta una migración más fuerte, una contribución más fuerte para migrar, digamos, a energías totalmente limpias. Cuando en un mañana ese carro eléctrico pues trabaje con baterías que se cargaron con energía solar, hemos disminuido más, pero todavía no hemos disminuido en parto. ¿Por qué? Porque todavía ahí han habido una serie
de metales importantes que se obtienen muchas veces a partir de un deterioro grande de zonas, digamos, naturales importantes. Pasa hoy en día con los componentes de las baterías, etcétera, etcétera. Pronto, la próxima. Por eso hay que aprovechar la energía eólica, la energía fotovoltaica, la energía térmica, la energía hidráulica. Todos esos tipos de energía hay que tratarlos. Otra cuestión importante es lo relacionado con tierra, aguas y alimentos. Hay que ver en qué medida nuestra agricultura cada vez disminuye, digamos, la emanación de carbono. Es decir, cuando talamos los bosques, como pasa en la Amazonía, que decenas y decenas de hectáreas de la Amazonía son desmontadas cada día. Cada día perdemos cientos de hectáreas de la Amazonía, pues esas hectáreas que son desmontadas hacen que ese carbono que ha venido secuestrado durante mucho tiempo en esos suelos, pues se emita y evidentemente contribuya a un mayor calentamiento. Por lo tanto, hay que tener sistemas de reforestación adecuados, hay que hacer manejos forestales lo más adecuado posible, tratar de reducir todo lo que tiene que ver con el metano en la agricultura y también, por otra parte, tratar de reducir la cantidad de comida que se echa a perder en el mundo. En los países, en general en el planeta, según la FAO, casi un 30% de los alimentos que se extraen de la tierra se echan a perder. Se echan a perder y muchas veces incluso por problemas de competencia comercial, las empresas prefieren botarlo o prefieren destruirlo para no bajar los precios. Pues esos alimentos que muchos otros necesitan, pues implican un nivel de calentamiento. Hay que tratar de reducir esa pérdida también de alimentos. Próximo. Asentamientos e infraestructura. También tenemos que ver cada día cómo los asentamientos que construimos son más amigables con el medio ambiente. Necesitan utilizar menos, digamos, la calefacción o necesitan utilizar menos el aire acondicionado, que ambas son también grandes impulsoras del calentamiento, y esto va muy de cerca también con la salud. Donde vivimos, pues, el hecho de que el lugar donde estemos viviendo tiene una relación muy directa con nuestra salud, de cómo nos comportemos, y cada vez también hay que tratar de que estas condiciones de infraestructura pues vayan en función también de mejorar nuestra calidad de vida. Próximo. La sociedad, sustento y economía. Aquí tenemos algo importante, aquí está relacionada la parte de gestión de riesgo de desastre. En nuestros países, por ejemplo, y les cito el caso de los pequeños países de Centroamérica, hay un problema. Cuando en estos países de Centroamérica sufren, por ejemplo, un huracán de categoría 3 o 4, estos países, desde el punto de vista de desarrollo, pues van como 10 años atrás. Pierden infraestructura que han logrado en los últimos años personas que habían tal vez en un momento determinado superado el estado de la pobreza, vuelven a estar en la pobreza. Es decir, los desastres ocasionan un retroceso importante en el desarrollo social, y cada día más el cambio climático exacerba esos fenómenos que ante la presencia vulnerable de la sociedad se convierten en desastre. Pues por lo tanto lo único que podemos hacer es tratar de reducir la vulnerabilidad, porque los fenómenos evidentemente no están en nuestras manos. Por lo tanto, tenemos que tratar de que cada vez nuestras poblaciones sean menos vulnerables, y para eso evidentemente los gobiernos, la academia, la sociedad civil, pues tienen que jugar un papel importante. Próximo. Y por lo tanto, aquí ya en este gráfico resume algo bien interesante. Son el potencial de mitigación para el 2050, que tienen toda una serie de actividades. Por ejemplo, hasta el 2050, en la producción de alimentos, si verdaderamente incorporamos
nuevos métodos a la hora de producir, pues podríamos estar disminuyendo la contribución al cambio climático de la producción de alimentos en un 44%. En el caso del transporte terrestre, que es de los que más contribuye, el transporte terrestre, ¿por qué? Porque está sobre la base de uso de combustibles fósiles, que generan las mayores cantidades de CO2, pues si verdaderamente hasta el 2050 podemos cambiar la forma en que nos movemos por autos eléctricos, por autos menos contaminantes, etc., podría reducir en un 67% su contribución. Lo mismo pasaría en la construcción de las nuevas viviendas, de las nuevas infraestructuras, tratando de utilizar materiales con muy baja huella de carbono, etcétera, etcétera, pues podríamos reducirlo en un 66%, la industria podría reducirlo en un 29% y la generación de electricidad en un 73%. Si todas las medidas que se proponen se pudiesen implementar de una forma, digamos, efectiva, pues podríamos al 2050 pues estar disminuyendo entre un 60 y un 65% la contribución al calentamiento global. Estos son, digamos, resultados muy recientes del panel internacional de cambio climático y que, bueno, quería compartir con ustedes, primero que nada, para que tuvieran una situación, digamos, actual de por dónde va el cambio climático y qué podemos hacer realmente para poder evitar en un plazo, digamos, medio, las principales afectaciones. Próximo, yo creo. Ya por último, pues, ese cambio climático, entre muchas de las cosas, acelera el deshielo de todos los glaciares en todo el mundo. Y la pérdida de estas grandes masas de hielo, pues hace que aumente el nivel del mar y que se alteren muchos patrones climáticos y regionales, y esto pone en riesgo el suministro de agua, la seguridad de las comunidades, de las cosechas, de los ecosistemas, y puede generar grandes desastres naturales como inundaciones y sequías. A continuación ahora, pues, nuestros colegas van a seguir, digamos, profundizando entonces en qué está pasando con los glaciales a nivel mundial y también en el caso de nuestro país. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, excelente Alberto. La mirada que nos has dado sobre el cambio climático, un tema de mucha preocupación. Desde ya, jóvenes, vamos a compartir también con ustedes las experiencias en la Escuela de Geografía sobre el abordaje de este tema de los glaciares dentro de la formación de los estudiantes. Como se mencionó, la geografía pues es una rama bastante amplia, y dentro de los cursos formativos los estudiantes llevan cursos de informática aplicada a la geografía, que para nosotros es la geomática. Estos cursos nos permiten trabajar con imágenes satelitales, imágenes de drones, datos levantados en campo, integrarlos y generar información. También hacemos trabajos de campo. Entonces vamos a compartir con ustedes ahora un poco una experiencia hecha en el estudio de los glaciares, considerando justamente todas estas herramientas, la integración de las herramientas, el hacer que nuestros estudiantes estén en contacto con la naturaleza y sean testigos de lo que está pasando. Alberto nos ha hablado de un tema muy importante que nos lleva a la reflexión, a la preocupación sobre qué estamos haciendo, cuál es el papel de los seres humanos ante este cambio. ¿Podemos revertir? Probablemente sí, probablemente no. El planeta está bastante dañado, como iremos viendo. Un momento. Es otra pestaña.
Bien, entonces hablaremos sobre revelando el impacto del cambio climático. Una experiencia realizada en la quebrada Ixinca, que está en la provincia de Huaraz, distrito de Independencia, departamento de Ancash. Un trabajo conjunto con el profesor Robert Ramos, que me va a seguir en el uso de la palabra, y los estudiantes de la Escuela de Geografía. Siguiente. Como sabemos, nuestro país reúne casi el 68% de los glaciares tropicales en el mundo, y a nivel sudamericano somos el primer país con superficie glaciar importante, más del 70%. Es así que los glaciares andinos de nuestro país juegan un papel importante, ya que son una fuente de reserva hídrica y también los diferentes ecosistemas altoandinos que albergan. Lo que demuestra los estudios realizados durante más de 6 décadas es que hemos perdido más del 56% de la superficie glaciar. El primer inventario de glaciares en nuestro país se realiza con fotografías aéreas que fueron tomadas en la década de 60, 62, 63 específicamente. Ese es el ámbito de estudio, la quebrada Ixinca en color rojo. No, mucho, un poquito más. Para ver el contexto desde... Sube, ya, ahí está. La ciudad de Huaraz, como vemos, ubicado en el cono eyectivo de la confluencia de los ríos Sauqui y Paria, ¿no? Confluye en el río Quilcay y desemboca en el río Santa por la margen derecha. Ya desde el 2012, en realidad, empezamos los trabajos de campo en estas quebradas, en las diferentes quebradas que están próximas a Huaraz. Bueno, hemos trabajado la quebrada Rajucolta, la quebrada Yaya, Ilquehuanca, Churu y Cojup y la última Ixinca. Entonces vemos con mucha preocupación justamente cada vez a la quebrada Rajucolta. He hecho 2 trabajos de campo, el 2016 y el año 22 con la profesora Varillas. También hicimos el trabajo que fue bastante duro porque en realidad pues dormir 2 noches en campo al pie de la cordillera, hay que tener equipo apropiado, pero en realidad fue un reto para los estudiantes porque son más jóvenes, tienen más energía y les permite también abordar hasta cierto punto una aventura, ¿no? Una aventura geográfica que nos pone en contacto con la realidad. Entonces, ahora sí lo tomemos. Entonces eso en realidad crea conciencia de lo que está pasando. Aquí vemos entonces el límite de la quebrada Ixinca, que justamente desemboca en la localidad de Paltay. Y es preocupante porque, como vemos, en la parte alta de la quebrada hay lagunas. Lagunas que antes no existían. Lagunas que se están formando justamente como consecuencia del retroceso de estos glaciares. Ya, sigue. Aquí vemos justamente cómo era la Carta Nacional. La Carta Nacional elaborada por el Instituto Geográfico Militar en la década del 60, como mencioné, a partir de fotografías aéreas del 62 y 63, nos muestra en color celeste cuál era el límite glaciar en aquella época. Ya en el año 62, la laguna Milloacocha, que está en la parte superior, era muy pequeña y había otra laguna que ha aparecido. Acá tenemos la quebrada Ixinca, también la laguna ya existía. Y hacia el frente está es un famoso nevado que se llama Urus, que es un nevado para, digamos, un nivel básico intermedio de escalada. Quien va al Huascarán, al Alpamayo, previamente hace estas rutas. Es como una ruta de entrenamiento. Siguiente. Ahí vemos dónde está el límite glaciar actualmente. ¿Retrocede un poquito? ¿Ya? Ahí pueden ver ustedes la diferencia en esta zona, que es una zona donde en todo el ámbito nos muestra claramente ese impacto. ¿Ya? Siguiente. Entonces, ¿eso qué implica? Está bien, los glaciares retroceden, el nivel de agua se incrementa, pero también la seguridad de la población que está asentada en las partes bajas se ve afectada. ¿Por qué? Porque ha habido ya aluviones, ¿no? Hubo un aluvión en el año 52 que provino de esta quebrada, justamente la laguna Milloacocha. Entonces hay una preocupación. Actualmente la población está
habitando la parte baja mucho más que antes, ¿no? Entonces es un tema ya de seguridad física, de preocupación. Ahora, los trabajos de campo, lógicamente, no solamente es la parte técnica, ir a ver lo que hacemos en gabinete con las imágenes satelitales, vamos a campo y qué ha pasado con el cambio, sino que, como pueden ver ustedes, ahí vemos formas de modelado glaciar, la geomorfología, una rama de la geografía aplicada, donde nos muestra justamente esos procesos, ¿no? Eso ya ellos ven en otros cursos, pero complementan y van entendiendo mejor lo que está pasando, ¿no? Con todas estas formas de modelado. Hay vegetación en los fondos de valle, como vamos a ir viendo. Lagunas al equilibrio. Ahí no. Nuevas lagunas, ya vemos que van apareciendo nuevas lagunas. En el fondo de valle tenemos bosques relictos de quenuales, vegetación altoandina típica de estas quebradas. También hay un incremento porque hay mayor disponibilidad de recursos hídricos. Como vemos ahí hay un arroyo, cuál es un problema que también se está dando en otros sectores de la Cordillera Blanca. Al retroceder los glaciares está aflorando rocas ácidas. Entonces hay un proceso de contaminación natural, digamos en el sentido de que, bueno, ya no hay glaciar, la roca está expuesta, la erosión conlleva a que los minerales ácidos contaminen los cursos de agua. Y eso ocurre justamente en Huaraz. Huaraz tiene dos quebradas, Quilquehuanca y Cojo. Quilquehuanca está contaminado de manera natural, no se puede consumir esa agua. Y ese río llega a la ciudad de Huaraz. Entonces Huaraz consume agua de Cojo. Y se está dando en otros sectores. ¿Qué más? Siguiente. Y la disminución de la cobertura de nieve. Ahí vemos claramente ese límite. Entonces, lo que ocurre aquí es un reflejo de lo que ocurre en el mundo. Pero en la Cordillera Blanca, lógicamente, al ser glaciares tropicales, es más preocupante. Entonces, el Huascarán también es evidente, ¿no? Los que han ido al Huascarán vemos que la lengua glaciar llegaba pues hasta los 4.600. Ahora está sobre los 5.000. Siguiente. Nosotros no vamos a cambiar esto, no vamos a revertir la pérdida de los glaciares, pero sí estudiar, entender qué está pasando, nos va a permitir tomar decisiones, sobre todo las autoridades, ¿no? Las autoridades son quienes toman decisiones, pero desde la universidad por lo menos abordar esta problemática y que justamente nuestros estudiantes, los nuevos profesionales, conozcan in situ lo que está pasando. Acá vemos una morrena, esa es una morrena que ha sido formada por el retroceso del glaciar, ¿no? En la roca, digamos, molida. Siguiente. Aquí estamos con un grupo de los estudiantes, tuvimos que dividirnos en brigadas para poder recorrer la mayor parte de la quebrada. Siguiente. Y bueno, justamente con ellos, ¿no? Haciendo uso de tecnología, los celulares, aplicativos móviles, que nos permite colectar información en campo, tomar fotos georreferenciadas. En este caso, encuestas muy poco porque no hay población, ¿no? Hay un albergue de alta montaña, donde había muchos turistas, extranjeros en su mayoría, pero los precios eran asequibles, entonces muchos estudiantes optaron por dormir en el albergue. Un grupo dormimos en nuestras carpas, acampamos, y bueno, fue bastante interesante. Hay ganado, es un tema de preocupación, un tema social, por ejemplo. Ganado vacuno, ovino, que no es propio de la zona, es introducido por las comunidades que tienen derecho de uso. Pero al no ser su hábitat, en realidad esos animales sufren porque no hay el alimento que normalmente consumen. Entonces hay un proceso también de contaminación, de degradación de suelos y de cobertura vegetal. Siguiente. Ya esto tiene que ver un poco con el proceso metodológico del trabajo. El trabajo en gabinete, descargar imágenes de diferentes fechas, imágenes satelitales. Tenemos la gran ventaja hoy en día que las imágenes satelitales son gratuitas, ¿no? Las de mediana y baja resolución. Entonces, para poder hacer estudios de este tipo, las imágenes están gratuitas. Entonces, descargamos las imágenes con programas especializados, hacemos el trabajo en campo, en gabinete, y con los resultados vamos a campo justamente a comprobar. Siguiente. Ahí tenemos, dale clic en la imagen. Tenemos justamente los datos. Para nosotros los datos son las imágenes satelitales, que en este caso hemos utilizado del año 2001 y del 2020. Agarramos diferentes periodos. Tenemos disponibilidad de imágenes desde el año 72. Les comenté que las fotos aéreas están desde el año 62, 63. Lógicamente tiene un costo y es un proceso diferente. Pero las imágenes son gratuitas, son de colores multiespectrales y podemos hacer análisis justamente.
generar información temática. Ya con los programas especializados, como vemos aquí, hacemos análisis de vegetación, análisis de agua, análisis de nieve, ¿no? Diferentes tipos de coberturas, justamente para poder cuantificar muy bien cuánto teníamos de nieve el año 2001, cuánto tenemos el 2020. Esas metodologías, digamos que son estándares, también se trabajan en organismos especializados como el INAIGEM, Instituto Nacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña, justamente donde es el exalumno, colega, geógrafo Juan de Dios Fernández. Él trabaja en INAIGEM y justamente esas metodologías, repito, se utilizan en el mundo para hacer este tipo de estudios. También tenemos la Autoridad Autónoma del Agua, Autoridad Nacional del Agua, que con la unidad de glaciología que hacían estos estudios, ¿no? Ahora ya el INAIGEM se encarga. Entonces, hay diferentes tipos de cobertura en lo que se pretende realizar. Siguiente. Automatizar procesos, porque son rutinas. Siguiente. Y finalmente, revisar los resultados. Muy bien, procesamos, tenemos resultados, comparamos con las imágenes satelitales. ¿Es correcto o no es correcto? ¿No? Tanto el cambio en cobertura vegetal, en cobertura de agua y en cobertura glaciar. La interdisciplinariedad es importante porque en nuestra facultad, bueno, los geógrafos y otras especialidades como los arqueólogos utilizan también la geomática, ¿no? Es una herramienta bastante importante, porque nos va a permitir justamente manipular este tipo de datos, capas de información temática, base y temática, y generar resultados. Siguiente. Ya dentro de lo que es el trabajo de campo, vemos ahí justamente lo que vamos a ir a campo, qué lugares vamos a visitar, dónde debemos de levantar datos, porque al final hay que retornar y el postproceso de la información obtenida en campo. Siguiente. Acá, por ejemplo, tenemos los puntos visitados. Y ahí. Ya acá tenemos la foto que está a la derecha. Esa es una foto de una panorámica de la quebrada. Más abajo vamos a tener fuimos testigos de una avalancha también, estando en campo. Es un problema recurrente. Este año, como sabrán, hubo sucesos trágicos de escaladores, tanto en el Nevado Huascarán, una japonesa, y 3 en el Artesón Rajo. El cambio climático, ya la alteración, como lo ha explicado Alberto, el cambio climático está afectando fuertemente a los glaciares, están muy fracturados, hay muchas avalanchas, son más recurrentes que antes, siempre ha habido, pero cada vez es mayor, la pendiente es muy fuerte, entonces lógicamente al haber menos cobertura glaciar se van deslizando. Si no hay el siguiente, ven, ya los resultados. Dale clic a la imagen. Aquí podemos ver finalmente los resultados. En cobertura vegetal ha habido una disminución de 11% en 2 periodos, ¿no? Del 2001 y 2020. O sea, en 19 años, 11% de disminución de cobertura vegetal. La nieve, 40%. Y los cuerpos de agua se han incrementado. Lógicamente, se derrite el glaciar, las lagunas empiezan a crecer en volumen. Entonces, entre comillas, hay una mayor disponibilidad de agua en estado líquido, efectivamente, pero cada vez hay menos glaciar. Entonces, ahí es donde puedes mostrar. Las banderitas. Ya, acá, ahora sí la verdad. Una toma de video. Acá en la no, acá en el lado. ¿Nos dice observaciones de campo? Y ahí. Dale clic. Ahí. Dale. Sí. Esto justamente fue la avalancha que observamos. Y un poco asustados porque ¿qué pasa si la magnitud era mayor? Estamos en campo, hay que ver qué medidas podemos también tomar de precaución, ¿no? Bueno, estamos un poco alejados porque la Morrena había una laguna ahí,
estamos en una parte un poco más alta, pero bueno, eso ocurre a diario. Y en las noches, entonces uno se pone a pensar, ciertamente estamos haciendo trabajo de campo, pero hay riesgos asociados a glaciares. Las avalanchas, los aluviones, si hay movimiento sísmico, como ya menciono, el año 52 hubo un aluvión de esta quebrada, el año 41 en Huaraz, 45 en Chavín, 62 en Ranrailca, el 70 que fue de Yungay, y este año, en abril, hubo al norte de Huaraz un pequeño aluvión. La prensa no le dio mucha noticia en realidad aquí en Lima, pero bueno, por redes sociales se veía cuál fue el impacto. La población ha ocupado los cauces de las quebradas, los ríos, entonces ha encajonado esas quebradas, y ese es un problema ya social también, ¿no? Entonces ahí podemos ver, hay diferentes fotos, diferentes lugares. Ahí dale, un valle glaciar típico, forma U, como pueden ver ustedes. En las laderas, que son las morrenas laterales, tenemos la vegetación de los bosques relictos sequenuales. Entonces eso se ha ido incrementando también, pero también hemos visto que en este periodo había una disminución. Bueno, yo no he conocido la quebrada antes, pero si en esta visita de campo nos impactó la gran cobertura vegetal, imagino cómo era antes, ¿no? Porque ha disminuido un 21%. Entonces aquí no solamente es la parte técnica, la parte operativa, la parte computacional, haciendo uso de las herramientas, sino en campo, conocer, estar en contacto directo, ver la problemática que también hay en el parque, ¿no? Repito, el problema del ganado, el problema del turista nacional, un poco descuidado ciertamente, ¿no? La basura es un problema crítico de contaminación. Eso siempre tenemos esa mala costumbre en realidad y tenemos que cambiar, es un hábito que tenemos que cambiar. No podemos tirar la basura en cualquier lugar y acá son ecosistemas muy frágiles. Entonces el Parque Nacional Huascarán cada año nos apoya con las visitas de campo que hacemos, porque hay que hacer un pago. En este caso, como es un trabajo académico, felizmente tenemos una exoneración y dormimos pues 2 noches ahí. Entonces eso implica un pago, pero felizmente tenemos el apoyo del Parque Huascarán. La tecnología es importante. Actualmente hablamos mucho nosotros hablamos de la geomática, que es un conjunto de disciplinas. Los drones están en la vida cotidiana. Con drones también se puede hacer estudios de vegetación, los índices de vegetación, con los índices de vegetación, estudios de temperatura. Hay drones térmicos, hay drones con cámaras LIDAR o LiDAR para hacer levantamiento en 3D. Entonces la tecnología ha avanzado mucho en realidad, y esos son retos que también tenemos que enfrentar y que los futuros profesionales de la universidad, como San Marcos, también tienen que enfrentar. Son tecnologías un poco costosas, pero estamos en la capacidad de enfrentar esos retos. Bien, bueno, eso era, gracias, lo que quería compartir sobre esta preocupación y que va de la mano con el contexto que nos habló Alberto. Gracias. Muy bien, ¿qué tal? Muy buenos días con todos. Voy a continuar con la presentación referido al tema de glaciares, ¿no? Y justamente estos temas que estamos viendo es porque justamente este año se considera, ¿no?, la importancia de los glaciares en todo el mundo, ¿no? Entonces, por ello es importante este análisis. Y hay que destacar que, si bien es cierto, los glaciares, uno pudiera tener la idea de que es un elemento inerte, ¿no? El agua en forma sólida, sin embargo, está muy relacionado a nuestro quehacer, independientemente de dónde vivamos o cuál sea nuestra actividad. A todos los glaciares están muy relacionados a nosotros, porque los glaciares es el agua, justamente, ¿no? Aquí tengo una imagen del Nevado Coropuna, que se ubica en el sur del Perú, que justamente tuve la oportunidad de tomar hace algunos años, pues, a este nevado. Muy bien, entonces lo que voy a un poco presentar se refiere al tema de los glaciares y qué relación tiene con los recursos hídricos, entendiendo básicamente qué relación tiene con el agua en forma líquida, ¿no? Es decir, con los ríos o las lagunas, etcétera, ¿no? Siguiente, por favor. En esta primera imagen se muestra de manera esquemática un poco la ubicación
de los continentes, de todo el mundo, relacionada pues con la radiación ultravioleta, es decir, la cantidad de radiación que cae sobre todo el planeta. Obviamente es un esquema a cielo despejado y lo que podemos destacar es que esto correspondería a un mes de julio, ¿no? Para nosotros sería invierno, y ahí podemos un poco destacar, siguiente por favor, la ubicación también. En el caso de la figura de abajo es lo mismo, la única diferencia es que es en enero, es decir, en el verano para nosotros, ¿no? Siguiente, uno más. Y bueno, los puntos que estoy destacando sería la ubicación de nuestro país. Si uno lee la leyenda, uno puede destacar pues que efectivamente los valores de color rojo, naranja, morado, son aquellas zonas en donde hay mayor cantidad de radiación, ¿no? Entonces, el Perú, independientemente que estemos en un mes de invierno o verano, es decir, en todo el año, vamos a tener altos niveles de radiación. En este caso, un ejemplo de radiación ultravioleta, pero nos va a servir para entender que los diferentes tipos de radiación en nuestro país son bastante elevados, ¿no? Entonces, y esto pues, ¿a qué se debe, no? Siguiente, por favor. En este ecosistema, en estas condiciones, vamos a tener nosotros justamente a los glaciares. En este caso corresponde la imagen del Nevado Pariacaca, ¿no? El profesor Miguel nos estaba comentando un caso básicamente de los glaciares de la Cordillera Blanca. En este caso nos venimos un poco más al sur, ¿no? El Pariacaca. Entonces vemos el Pariacaca al fondo, o la cadena montañosa de la misma, las lagunas y los ecosistemas que se encuentran relacionados a la misma, ¿no? Entonces uno se pregunta cómo es que en la región más cálida del planeta entonces tenemos estos ecosistemas, ¿no? Entonces esto se va a deber a dos condiciones fundamentales. Primero, para que existan los glaciares, la temperatura tiene que estar por debajo de 0 grados. Si no, no pudiera desarrollarse, en primer lugar, la nieve y en consecuencia los glaciares. Y en segundo lugar, la precipitación que sea lo suficientemente importante, ¿no? Obviamente, entonces, para que existan los glaciares, quien define la frialdad de los mismos es la cordillera de los Andes. Entonces, si no tuviéramos la cordillera de los Andes, no tendríamos esta particularidad que venimos conversando. Siguiente. En este esquema se justamente grafica la ubicación de lo que ya se comentaba, de los glaciares. En todo el mundo tenemos diferentes tipos de glaciares por la forma, por la extensión, etc. Nuestro país se ubica justamente en esta región que se encuentra entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, que para nosotros los geógrafos es un término más o menos usual, quizás para la mayoría no, pero en el colegio, en la academia lo han escuchado seguramente en algún momento, ¿no? Del trópico de Cáncer, del trópico de Capricornio, que son líneas imaginarias, ¿no? ¿Y por qué es que tenemos estas líneas? Bueno, básicamente porque estas líneas, por encima de estas líneas, es decir, en México, Estados Unidos, hacia el norte o hacia el sur, Chile, Argentina, en esas regiones, por encima de estas líneas, la radiación solar siempre está por debajo de 90 grados. Incluso en los polos está pues casi cero, ¿no? Dentro de estas dos líneas, Cáncer y Capricornio, la radiación solar siempre va a estar muy próxima a 90. Incluso en algunos días del año llega a 90 grados. ¿Eso qué significa? Pues que es una región cálida. Entre estas dos líneas se encuentra la región tropical. La región tropical es la región más cálida del planeta. Y en esas condiciones, pues entonces tenemos nosotros a los glaciares. Como precisaban ya, de todos los glaciares tropicales, el Perú es el que tiene la mayor extensión de glaciares tropicales, con más del 70%, seguido muy de lejos por Bolivia, por Ecuador y Colombia de manera marginal. Estos glaciares tropicales definitivamente son diferentes a los glaciares argentinos o chilenos, porque tienen otro comportamiento, otra dinámica, ¿no? Siguiente. Y bueno, algo relacionado a la misma. Los glaciares tropicales, sin embargo, entre ellos son diferentes. No es lo mismo un glaciar, por ejemplo, en Ecuador, un glaciar colombiano. Entre estos, ¿por qué? Porque tanto en Ecuador como en Colombia, los glaciares reciben aportes
de agua 2 veces al año, ¿no? En 2 momentos, digamos. En el caso de los glaciares peruanos no es así, reciben agua fundamentalmente solamente en un momento, digamos en el verano, desde enero a marzo, ¿no? donde llueve. Sin embargo, entre los propios glaciares peruanos también existen algunas diferencias. Aquí tenemos estos puntos de color azul que reflejan a los que se denominan a los glaciares exteriores húmedos. Entonces, por ejemplo, el Huascarán, los glaciares que se ubican, que les mencionaba, el Pariacaca, los glaciares cusqueños, son glaciares húmedos. ¿Por qué? Porque reciben constante humedad justamente de la Amazonía, ¿no? Sin embargo, vamos a tener algunos otros glaciares que se ubican más hacia el sur, es decir, en Arequipa, en Moquegua, que son glaciares secos, ¿no? Entonces existen diferencias entre los propios glaciares. Siguiente, por favor. Aquí tenemos unos reportes que he tomado como fuente de INAIGEM del año 2020, en donde nos muestra, ¿no?, a las diferentes cadenas montañosas, y básicamente nos está mostrando un comparativo del nivel altitudinal de los glaciares, ¿no?, desde el año 1962, que sería la línea de color azul, ¿no?, y la línea de color morado para el año 2020. En concreto, ¿qué significa esto? Que la parte más baja de los glaciares, conocido como la lengua glaciar, cada vez se ubica a mayor altura. Por ejemplo, en el año 62, en promedio, 4.800, ¿no?, era la zona más baja de los glaciares. Hoy, con estos datos se verifica que está alrededor de 5.200, 5.400. Los glaciares entonces se refugian cada vez a mayor altura. Justamente nos precisaba el profesor Alberto el tema de los cultivos, ¿no?, que cada vez, ¿no?, se producen a mayor altura. Los glaciares igual, para que puedan seguir existiendo, entonces lo encontramos cada vez a mayor altura, ¿no? Siguiente. Aquí se muestra la reducción de la superficie glaciar por departamentos, ¿no?, siendo, por ejemplo, que el departamento de Cusco, también información tomada de INAIGEM, Cusco es el que ha perdido mayor cantidad de área, ¿no?, seguido de Ancash, Puno, Arequipa, Lima, etcétera, ¿no? Todos pierden definitivamente, hay una reducción concreta de pérdida de glaciares. Siguiente. Entonces, esta situación se debe básicamente, o la existencia de los glaciares se debe justamente al aporte de agua, ¿no? Las lluvias, o en todo caso, la cantidad de agua que tenemos en nuestro país básicamente se debe a la humedad que proviene desde la Amazonía. Uno se pregunta por qué el Perú, bueno, tiene diferentes condiciones climáticas, pero además el Perú tiene a la cuenca amazónica, ¿no? Y la cuenca amazónica pues tiene esta gran diversidad, entre otras razones porque existe un aporte de humedad que viene desde el Atlántico tropical, pero también diversas investigaciones precisan que la propia cuenca amazónica contribuye entre un 20 a un 30% en la contribución de la humedad. Es decir, las lluvias que ocurren en la cuenca provienen de el proceso de evapotranspiración de la propia cuenca. Y eso se debe, entre otras condiciones, a que es una zona de gran extensión de bosques. ¿Qué pasaría si es que estos bosques desaparecen? Simplemente todo ese ciclo se rompe, ¿no? Bueno, esto es un esquema en donde nos muestra cómo es que la masa de aire en la zona norte de nuestro país, ¿no?, llega desde la Amazonía y casi se queda el gran porcentaje de humedad en la cuenca amazónica. Un porcentaje menor de humedad logra pasar hacia la vertiente occidental, en este caso es un esquema en la zona central, ¿no?, es decir, en la zona de la cordillera central, por ejemplo, la cuenca del Mantaro, y en el sur un esquema de la presencia de humedad, ¿no? Vemos aquí un esquema. En el sur tenemos los Andes más extensos, ¿no? La humedad que viene desde la Amazonía primero tiene que remontar la cordillera real de Bolivia con más de 5.500 metros de altura y conforme va dirigiéndose a Arequipa, por ejemplo, cada vez menos humedad. Por eso es que estos glaciares arequipeños son secos, no hay humedad. En cambio, la humedad va a ser más constante en la región central, ¿no? ¿Sabes? Siguiente, por favor. Aquí entonces también, a modo de algunas precisiones,
¿Cuántos glaciares han desaparecido pues, en este periodo del 62 al 2020, de acuerdo a INAEGEM? Más de 1.500 glaciares que han terminado por desaparecer, ¿no? Hay que entender que los glaciares son parte de una cadena montañosa cubierta de nieve, entonces han ido desapareciendo paulatinamente, ¿no? De estos el que destaca es pues, la Cordillera Blanca con un mayor número de glaciares, ¿no? Entonces aquí tenemos estos datos. Siguiente, por favor. Siguiente, uno más. Aquí se muestra un poco la dinámica de la temperatura en diferentes zonas, en Arequipa, en Lima, digamos, en la Sierra de Lima, en Surasaca, por ejemplo, y en Huancavelica. La línea de color roja nos muestra un poco el comportamiento de la temperatura desde el año 62 al año 2020 aproximadamente, y la línea negra nos muestra la tendencia. En concreto, lo que justamente conversábamos con el profesor Alberto, que nos precisaba pues el tema del cambio climático. Acá hay una señal clara de que la temperatura promedio cada vez es más elevada. Entonces esto es un indicador justamente que va a ayudarnos a explicar estas pérdidas que estábamos hablando hace un momento, ¿no? En concreto, solamente muestro 3 zonas, pero es algo claro, ¿no? Hay un incremento de la temperatura conforme pasa el tiempo. Siguiente. Aquí se presenta diferentes escenas desde el año 90 al 2015 aproximadamente de la cordillera, digamos, de los glaciares que se encuentran en la Sierra de Lima, el Pariacaca, el Yongote, etcétera, ¿no? Entonces, en concreto, cada vez los glaciares son esas manchas amarillas, ¿no? Conforme ha ido pasando el tiempo, estas áreas se han ido reduciendo justamente, y esto lo hemos podido establecer a partir de lo que el profesor Miguel comentaba, a través de imágenes de satélite, ¿no? Las técnicas que nos permiten un poco conocer estos datos. Siguiente, por favor. Y entonces ahí tenemos la imagen del Nevado Pariacaca que les había mencionado hace un momento, de diferentes tomas. Siguiente, por favor. Y los elementos relacionados a la misma, ¿no? La laguna, los procesos geomorfológicos propia de la acción de las zonas de glaciares y periglaciares, ¿no? Siguiente. Aquí se muestra un poco la relación del área y volumen de estos glaciares que les acabo de indicar, ¿no? Para entender esto, bueno, tenemos datos desde el año más o menos 80. Las barras son las áreas que se han ido, digamos, mostrando en diferentes años, desde el 80 al 2015 aproximadamente. Entonces vemos gráficamente cómo es que hay una reducción de los glaciares, ¿no? Y la línea roja nos muestra el porcentaje del área perdida, que aproximadamente es desde el 80 al 2015, más del 30%, ¿no? de este conjunto de glaciares que han ido desapareciendo. Siguiente. Y en este caso es equivalente a esto, pero en volúmenes. Es decir, obviamente a través de algunos métodos indirectos hemos podido establecer el volumen que se va perdiendo, ¿no? Y esto es importante porque finalmente los glaciares es una reserva de agua, ¿no? Yo he tenido la oportunidad todavía de escuchar, ¿no? De que en los colegios los profesores nos hablaban, cuando se referían a los glaciares, como glaciares perpetuos, es decir, elementos que están ahí permanentes, ¿no? Como una montaña que no cambia. Hoy ese concepto de perpetuo ya no tiene que utilizarse porque los glaciares no son perpetuos. Los glaciares hoy ya no son elementos inertes, sino que pudiéramos decir que se parecen a nosotros, elementos vivos, porque tienen un inicio y definitivamente en esta línea van a tener un fin, ¿no? Muchos modelos destacan que a partir del 2070 en adelante ya muchos glaciares pues, van a terminar por desaparecer. Entonces, estos volúmenes que finalmente son reservas de agua cada vez existen menos, ¿no? En esa misma zona. Siguiente. Entonces, esto tiene una relación directa pues con el agua finalmente, ¿no? Aquí tenemos la línea de color rojo nos muestra el caudal o los volúmenes de agua del río Cañete, ¿no? De un periodo desde septiembre hasta agosto, de un año completo, ¿no? Y lo que podemos destacar es que el río Cañete pues tiene sus mayores volúmenes de agua en los meses de febrero-marzo, ¿no?
y en los otros meses. La foto que estoy presentando corresponde más o menos al mes de junio, es decir, uno de los meses más secos. Esto es antes de llegar al Lunahuaná. No va de Cañete a la reserva paisajística, por ejemplo, tenemos el río Cañete, y en uno de los meses más secos tenemos un río con altos volúmenes de agua, Cañete, ¿no? Entonces, esto entonces a qué se puede deber, ¿no? ¿Por qué es que el río Cañete, claro, hay que destacar que es uno de los ríos más caudalosos de la costa, ¿no? Tiene estos volúmenes, básicamente. La explicación podría estar relacionada con esta pérdida de glaciares, ¿no? Esa pérdida de glaciares, el agua básicamente no se pierde, simplemente se transforma. Lo que es hielo se transforma a volumen líquido y esto va a fluir finalmente sobre los ríos. Siguiente, por favor. Siguiente. Aquí también se presenta datos del río Cañete, en este caso niveles de altura del río, desde el año más o menos 1990 al año 2020, y lo que vemos, por ejemplo, en los últimos años, una tendencia al incremento de los caudales, ¿no? Es decir, aparentemente el río Cañete tiene mayor volumen de agua, ¿no? Y esto, repito, podría estar relacionado a esta pérdida, ¿no? Los glaciares que pierden sus volúmenes de agua finalmente se traducen en una mayor escorrentía, ¿no? Del río propiamente. Pero claro, entonces en una primera mirada pudiéramos decir de que esto está bien, hay más agua, etcétera, ¿no? Sin embargo, esta tendencia pudiera mantenerse, probablemente sí, quizás durante algunos años más, incluso algunas décadas. Una vez que terminen por desaparecer los glaciares, definitivamente esto pues cambia, ¿no? Porque ya la reserva no existe. Entonces este aparente incremento del volumen de agua del Cañete es temporal y depende directamente de los glaciares. Siguiente. Un mismo ejercicio también en el caso del Coropuna, ¿no? Datos desde el año más o menos desde el 80 al 2022, las líneas, las barras de color rojo o naranja nos muestran el área, ¿no? Del Coropuna desde 53 kilómetros cuadrados para el año 80 a 38 kilómetros, ¿no? Cuadrados al año 2022, ¿no? También presenta pues un retroceso acumulado bastante importante, ¿no? Vemos ahí claramente. Siguiente. En el caso del Coropuna, por ejemplo, se trabajó con información anual, ¿no? Incluso, es decir, con la mayor cantidad de imágenes posibles, y lo que se destaca es que, por ejemplo, uno pudiera decir, profesor, hay años en donde el Coropuna incrementa su área y años en donde baja, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay que saber diferenciar una cuestión fundamental. Una cosa son los glaciares, que son el agua en forma sólida que permanece justamente permanente, ¿no? Durante los diferentes años, y otra cosa es la nieve. Cuando nosotros hablamos de las lluvias, la precipitación es un concepto genérico que implica la caída de agua ya sea en forma líquida o sólida. La líquida es la lluvia y la sólida, bueno, puede ser la nieve o el granizo, ¿no? Entonces la nieve, una vez que cae sobre las zonas, entonces se acumula sobre estas áreas, y sucede que da la casualidad que en ese año se tomó una imagen y da ahí la impresión de que el glaciar crece. La diferencia entre una nieve y el hielo es que el hielo es permanente y la nieve es temporal. Puede durar unos días, unas semanas, ¿no? Pero finalmente desaparece. Entonces, este aparente incremento no lo es así, porque, por ejemplo, aquí, ¿no? Aparentemente se incrementó, pero luego bajó. Entonces, la nieve depende de las condiciones del tiempo, ¿no? En concreto, hay una tendencia, los puntos rojos están indicando pues, que efectivamente hay una pérdida, ¿no? Un retroceso de los glaciares, en este caso el Coropuna. Siguiente. Y aquí se presenta también desde el año 80 a 2024 se realizó un índice de vegetación.
lo que nos interesaba era básicamente identificar a los bofedales en el entorno del Coropuna. Muy bien, entonces los bofedales, a modo de ejemplo, del año 92, 2005, 2011 y 2020, lo rojo son los bofedales. Y la línea de color verde lo que nos indica es la presencia de bofedales desde justamente el periodo que les indico. Entonces, sucede pues que los bofedales también, en cuanto al área, por lo menos, hay unos resultados que nos indican que están incrementando su área, ¿no? Y este incremento probablemente se deba a que la pérdida, la pérdida de agua, ¿no?, del Coropuna se traduce finalmente en un aporte, no solamente a los ríos, como les mostraba en el caso del Cañete, sino también a los ecosistemas, ¿no? Tal como el profesor Miguel precisaba, la aparición de nuevas lagunas, entonces también impactaría de manera directa sobre los bofedales, ¿no? Siguiente. En el caso del Coropuna, entonces tenemos también el volumen. Estas barras nos muestran desde el año más o menos 87 a la actualidad, el volumen del Coropuna, ¿no? Cómo ha ido perdiendo. Las diferentes barras son porque se han aplicado diferentes métodos, pero independientemente de eso hay una tendencia clara de una disminución del volumen de agua, es decir, de la reserva de agua, ¿no? En el mapa se observa aquí el Coropuna y que esta pérdida de agua se va hacia diferentes cuencas, que contribuye agua hacia las diferentes cuencas, ¿no? Siguiente. En esta imagen se muestra, ahí está el Coropuna de color blanco, y se muestra además diferentes puntos de aforo del entorno del Coropuna, ¿no? Entonces, lo que se puede destacar que también es en un mes de junio, ¿eh? Y destaco este mes, junio, julio, agosto, porque es un mes seco. Entonces, y ahí vemos en la imagen, uno ve la imagen central y todo es básicamente cubierta de suelo desnudo, ¿no? Hay muy poca vegetación. ¿Por qué? Porque la región sur del Perú es una zona semidesértica, digamos, la región andina. En esta zona semidesértica, entonces uno tiene volúmenes de agua importantes, ¿no? Diferentes valores de caudales. Bueno, independientemente de los números, vemos en la vista, ¿no? Allá. Entonces, estos volúmenes de agua, pues, entonces definitivamente se explican porque provienen del Coropuna. Y el Coropuna, a diferencia de los otros glaciares, tiene una particularidad, ¿no? En Huaraz, que comentaba el profesor Miguel, uno ve, es decir, ves que el agua, ¿no?, se pierde, se forman las lagunas y luego los ríos, las quebradas. En el Coropuna no es así, tú ves y no hay nada. Sucede que el agua se infiltra, porque en otras razones es una zona volcánica, pero digamos varios kilómetros aguas abajo vuelven a brotar. Entonces existe agua justamente, ¿no? Hay una relación directa. Luego obviamente este recurso impacta, como vemos en la primera foto de allá, ¿sobre qué cosa? Sobre las actividades del hombre, ¿no? En la región altoandina y todo, en el sur del Perú, sobre todo la actividad de la ganadería, de los camélidos, ¿no?, fundamentalmente, y en las zonas bajas, como aquí está en Camaná, se aprovecha ¿para qué? En Camaná, por ejemplo, se cultiva, uno de los productos que demanda gran cantidad de agua es el cultivo de arroz. Y el arroz, a diferencia de otros cultivos, se desarrolla mediante inundación, es decir, las chacras hay que inundarlos a modo de piscinas, ¿no? Entonces uno, bueno, te pones a pensar, si es una región semiárida, ¿cómo es que puedes desarrollar una actividad que demanda tanta agua, ¿no? Entonces, obviamente el río tiene estos volúmenes. Siguiente. Aquí se presenta, bueno, lo que les mostraba hace un momento, esta correlación entre la cantidad, bueno, la línea punteada de color celeste, digamos, es el área de los glaciares que se pierden, ¿no?, año por año, y la línea roja el área de los bofedales, ¿no? Hay una especie de relación inversa, ¿no? Mayor pérdida de glaciares, mayor área de bofedales, ¿no? Y aquí tenemos lo que les comentaba, ¿no? Algunas imágenes, digamos, el ganado, ¿no?, los camélidos, agua,
Y aquí desde el propio Coropuna, ¿no? Uno ve, esto es una especie de desierto, ¿no? De gran altura. Siguiente. Entonces aquí las fotos, ¿no? Entonces me interesa resaltar la presencia del agua, ¿no? Entonces el agua en esta región semidesértica se debe pues al aporte de agua, en este caso del Coropuna, ¿no? Siguiente. Nosotros en el Perú tenemos más de 50 cuencas hidrográficas en la vertiente del Pacífico, que ahí está esquematizado, ¿no? Y aquí se presenta en estas barras los caudales de los, digamos, de las diferentes cuencas, ¿no? Excepto las cuencas que se ubican al norte, como es el caso del río Tumbes y Chira, que aquí están. Estas barras significan pues caudales, volúmenes de agua. Cuanto más grande, significa que hay un mayor volumen. Entonces, excepto el Chira y el Tumbes, que tienen caudales importantes, ¿no? Los otros ríos, el Santa es el río más caudaloso de la cuenca del Pacífico, que sería el que se muestra ahí. Luego tenemos al río Pativilca, que estoy también indicando con la flecha, al río Cañete, ¿no? El Ocoña y el Camaná. Son los más caudalosos de la cuenca del Pacífico. Y sucede pues que son los más caudalosos, pero esos ríos caudalosos todos tienen glaciares. Entonces, estos volúmenes importantes entonces se deben al aporte fundamental de los glaciares, ¿no? Entonces, no es una casualidad, ¿no? Entonces hay una relación directa, ¿no? Y luego, estos volúmenes de agua finalmente se utilizan pues, para las actividades del hombre, ¿no? Por ejemplo, en el río Santa se amplía de manera significativa el desierto peruano, ¿no? En La Libertad, con diversos proyectos. Y esos proyectos que se ubican en pleno desierto deben su existencia al uso del agua del río Santa, que finalmente viene de los glaciares, ¿no? Y así, ¿no? Cañete es uno de los valles más productivos de la costa, igual. Ya les mencionaba Arequipa, y así, ¿no? Entonces, hay una relación. Siguiente. Bueno, esto corresponde al río Cañete, en donde también hay que precisar estos valores, fíjense. La línea horizontal verde nos muestra un poco el nivel de alerta, ¿no? Digamos, cuando los caudales de los ríos se incrementan, ya la Autoridad Nacional del Agua ha definido unos valores. Entonces, lo que destaco es que, por ejemplo, en los últimos años, del 2016 en adelante, los niveles de alerta son cada vez más frecuentes, ¿no? Lo que comentaba también el profesor Alberto, el tema del nivel de riesgo, ¿no? Hay una diferencia entre lo que es variabilidad y cambio climático. ¿Cómo está relacionado la variabilidad climática con el cambio climático? Básicamente en que el cambio climático le añade a la variabilidad o al clima propiamente una mayor incertidumbre. O sea, como que el fenómeno del Niño se puede dar este año y quizás el otro año y así. O sea, si de por sí es complicado, es difícil, digamos, generar escenarios climáticos, ¿no? En condiciones normales, en condiciones atmosféricas, esto se hace más complejo aún si se le añade la variable del cambio climático. Y una de las consecuencias entonces es probablemente una mayor recurrencia, en algunos casos, o no, en otros, de los volúmenes de agua. Siguiente. Y finalmente, bueno, más allá de estos cuadros, lo que quiero destacar es cómo es que, digamos, el fenómeno del Niño, ¿no? Afecta a los glaciares, y en este caso específicamente con la precipitación. Bueno, todos estos cuadros finalmente se sintetizan en algo fundamental. Las diversas estaciones meteorológicas en Arequipa, ¿no? Concluyen que cada vez que se produce el fenómeno del Niño, existe una menor precipitación en el sur. Entonces uno tiene a veces la idea de que el fenómeno del Niño es sinónimo de ¿qué? De muchas lluvias, de inundaciones, etc. Eso es así efectivamente, en la costa norte, pero en el sur fundamentalmente es sinónimo de sequías, menos lluvias, menos precipitación. ¿No? Entonces en el sur, entonces ¿qué relación tiene con los glaciares? Cada vez que se produce entonces el fenómeno del Niño, menos lluvia.
Bien. Siguiente. Y en cuanto a la temperatura, igual. Cada vez que ocurre el fenómeno del Niño, la temperatura se incrementa más de su condición habitual. Entonces el fenómeno del Niño también contribuye de manera significativa al retroceso, a la dinámica de los glaciares, ¿no? Si tenemos que en un año Niño menos lluvia en el sur y más temperatura, entonces el retroceso se acelera más aún, ¿no? Entonces, muy bien, entonces esto es un poco lo que queríamos destacar, pero también no quiero dejar de mencionar algo importante, ¿no? De que si bien es cierto, como han podido un poco observar, lo que queremos destacar es que, y con lo que precisaba, ¿no? Los glaciares en sí mismos no son elementos inertes, sino que se traducen en elementos concretos como volúmenes de agua, o están relacionados con la vegetación o con los vegetales, y finalmente están relacionados con las actividades del hombre, ¿no? Entonces, desde las antiguas civilizaciones, ¿no? Los peruanos hemos sabido convivir con estos ecosistemas, tanto así que, por ejemplo, el Coropuna, el Pariacaca, el Ausangate, etcétera, ¿no? Solamente para poner unos ejemplos, eran considerados como apus, ¿no? O como dioses tutelares, ¿no? Entonces ahí nos habla de esta relación ya desde las culturas antiguas de nuestro país, y que claro, a medida que ha ido pasando el tiempo, más bien nos hemos ido alejando de esa relación, ¿no? Muy bien, esto es lo que quería precisar. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar hoy. Les invito a los docentes para responder algunas preguntas, y también quiero aprovechar para hacer una pequeña síntesis de lo que se ha estado hablando el día de hoy, que son temas muy importantes. Primero quiero comenzar destacando la participación del doctor García, que nos dio una introducción general a lo que es el cambio climático y cómo la variabilidad climática y el tiempo están relacionados, ¿no? Y incluyendo sus diferencias, ¿no? Y destaco el nombramiento que hizo al informe del IPCC. El informe del IPCC sobre el cambio climático tiene una sección específica sobre glaciares, y en esa sección específica sobre glaciares se habla, ¿no?, de que los glaciares tropicales, incluidos los glaciares de altas alturas, se van a ver seriamente afectados por el cambio climático, ¿no? Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y también quiero destacar los estudios que el profesor Miguel Alba nos ha mostrado sobre cómo la geomática y cómo estas técnicas de teledetección son herramientas útiles para evaluar el retroceso glaciar, ¿no? Desde el año 72 hasta la actualidad, ¿no? Hemos tenido un gran avance en lo que son las técnicas de teledetección, y en realidad muchas de estas metodologías ya se habían desarrollado y se vienen desarrollando desde más o menos desde el año 2000, ¿no? Entonces estas metodologías ya tienen un tiempo y han permitido hacer un análisis continuo y diverso de cómo los glaciares han ido cambiando en el tiempo, ¿no? Y para finalizar la presentación del magíster Robert Ramos, que también es docente de la Escuela de Geografía, que es un tema más local, más puntual, sobre cómo el glaciar o el campo de hielo de Coropuna ha ido variando, ¿no? Y cómo esta variación tiene una correlación con el aumento de la vegetación y con el aumento de otras afectaciones climáticas, ¿no? Por ejemplo, aumentos en los picos de agua, o también se puede hablar de descensos, ¿no? Y ahí es donde quiero mencionar sobre cómo es que la geografía y las ciencias sociales deben conversar, ¿no? En el Perú existe de cierta manera, muy pocos estudios sobre cómo, desde la academia peruana, sobre cómo los glaciares afectan a las comunidades o a la sociedad, ¿no? Hay estudios interesantes sobre eso, ¿no? Entonces es importante, por ejemplo, considerar cómo la cosmovisión andina se ve influenciada por estos apus, ¿no? Eso es importante, por ejemplo, ¿no? Cómo la cosmovisión andina se ve influenciada, ¿no? No solamente son vistos como dioses mitológicos, sino son vistos también como dioses proveedores, ¿no? Y también hay
interrelaciones, ¿no?, entre los glaciares y, por ejemplo, otros cuerpos que son los bofedales, ¿no?, o los humedales altoandinos, donde se ve una dualidad también, ¿no?, que tiene la población andina. Pero no solamente tenemos que pensarlos desde ese punto de vista, sino, por ejemplo, en las exposiciones de hoy se han hablado de que estos glaciares son recursos ecosistémicos, ¿no? Y como recursos ecosistémicos tenemos que considerar que estos glaciares nos van a dar una serie de servicios. Estos servicios son importantes para nuestra sociedad y es importante para la planificación territorial, ¿no? También quiero destacar de que desde otras perspectivas, ¿no?, por ejemplo, la arqueología o la antropología, los antiguos peruanos se han ido asentando en esos territorios, ¿no? Entonces estos territorios han sido ocupados y explotados en diferentes periodos de tiempo, ¿no? Y entonces hago un llamado de que no se puede seguir pensando los Andes o los estudios andinos sin considerar al cambio climático y sin considerar a los glaciares, ¿no? Desde el mismo hecho de que la ciudad de Lima, que somos más de 11 millones de personas, dependen del agua del glaciar, ¿no? La ciudad de Huaraz, que es una ciudad también importante, que abastece, que es parte de la cuenca del Santa, depende de los glaciares, y muchas otras ciudades, ¿no? Entonces, dejo el micro abierto, de repente si hay algunas preguntas, o si no, para hacer una reflexión, ¿no?, sobre estos temas importantes. ¿Algún estudiante que tenga alguna pregunta o docente? Para pasarle el micro. Felicitar a todos los docentes por su participación, ha sido muy claro cada uno de sus posiciones, pero yo tengo una inquietud que seguramente algunos han escuchado, ¿no? Me gustaría preguntarle, bueno, tengo 3 preguntas. ¿Existe el enfriamiento global? Porque eso es lo que también está dentro de la ciencia, ¿no?, cuando se explica esto. En todo caso, ¿cuál sería esa relación con el cambio climático? Eso me gustaría que me contestara el profesor García, probablemente, o alguno de ustedes. El otro está relacionado con el retroceso glacial, ¿no? Si bien es cierto, mediante las imágenes de satélite podemos observar ese retroceso, pero ¿qué otras evidencias de pronto con estas imágenes podríamos lograr ver? ¿Qué evidencias podríamos que nos da que el cambio climático pues está afectando, ¿no?, y es que afecta al retroceso glacial? Y para el profesor Ramos, Robert Ramos, me gustaría, bueno, es grande, ¿no?, la cantidad de glaciares que han desaparecido desde la década del 60 a la fecha, ¿no?, de 1.500 glaciares, ¿no? Entonces, ¿en qué medida, o sea, se sabe que si desaparecen no es porque se evaporan, sino que hay agua que fluye, ¿no? Entonces, ¿en qué medida la sociedad, ¿no?, en este caso peruana, ha ido aprovechando, hemos aprovechado en embalses, en construcciones, ¿no?, o en otro tipo de aprovisionamiento para no perder esa agua, ¿no? En muchas ciudades necesitamos, como Lima, y hemos visto en la gráfica que no tenemos pues un río de gran caudal que nos alimente, somos una población la más grande, ¿no? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, creo que comenzaban conmigo. Es decir, hay algo interesante. En toda la evolución del planeta Tierra, como planeta, han habido periodos glaciales y periodos interglaciales, los cuales han motivado que en un momento determinado, pues, la cobertura glacial o de hielo, pues, haya tenido una preponderancia a nivel de superficie del planeta y en otros lugares no. Estos son ciclos, digamos, extremadamente grandes, y dentro de esos ciclos, por ejemplo, tenemos también el ciclo de Milankovitch, que tiene que ver con esos grandes ciclos de cambio en la radiación solar, en la intensidad de la radiación. No obstante, en estos momentos estamos, digamos, en un periodo interglacial y se habla, luego de enfriamiento, se habla de un calentamiento producto de la acción antrópica. Digamos, se han podido establecer a partir de los registros que se tienen confiables desde 1800 hasta la actualidad, que las 2 últimas décadas han sido las 2 últimas décadas más cálidas en todos los últimos
estos siglos que hemos estado monitoreando. Desde 1700 ya en Inglaterra hay precisiones o datos de temperatura bastante confiables. Más que todo los religiosos en la mayoría de las iglesias pues tenían, digamos, equipos que podían medir temperatura, también muchos de ellos también medían incluso precipitación. Y estamos en esto, en un nivel de calentamiento y que ha sido sostenido, digamos, en los últimos 50 años hay un calentamiento que se ha expresado más fuertemente en las últimas 3 décadas. Y aquí un poco esto nos hace reflexionar y cambiar una idea que tenemos todos los que trabajamos en hidrología. Cuando nosotros estudiamos hidrología nos decían que cada vez era mejor tener las series de tiempo más largas para que fueran más representativas del lugar. Hoy en día, cuando yo tengo series de un pluviómetro, pues trato de separar las 2 últimas décadas y trabajarlas por separado, porque las 2 últimas décadas no son representativas de lo que ha pasado en los últimos 50 años. Y entonces, si yo mezclo ahora una serie temporal, digamos, de 50 años de un pluviómetro, estoy mezclando, digamos, un comportamiento normal que podríamos llamar aquel que no está contaminado con este nivel de calentamiento tan fuerte de las últimas décadas del resto. Por lo tanto, sí, estamos en un momento de calentamiento e incluso casi prácticamente cada año rompe el récord del anterior. Estamos viendo y te dice, bueno, el año pasado fue el más caliente, y cuando pasamos no, este fue el más caliente. Es decir, llevamos casi 10 años donde cada año es más caliente que el anterior. Estamos en un franco periodo de calentamiento del planeta realmente. Y ese calentamiento más que todo se refleja en la temperatura del mar. Bien, como decía la profesora María Luisa, en realidad entre los indicadores de lo que ocurre con el retroceso de los glaciares, tenemos, por ejemplo, la aparición de, bueno, el incremento de la temperatura que ha hecho que los cultivos cada vez se siembren más alto. Hay especies que van apareciendo que no había antes. Las especies endémicas se ven afectadas por especies invasoras. ¿Por qué? Porque la temperatura también se ha incrementado. Cuando se hacen estudios glaciares, normalmente las imágenes, si bien es cierto, son una fuente importante de datos, porque nos puede decir, está reduciendo, pero como mencionaba Robert, ha nevado mucho en este periodo de lluvias, que aparentemente hay una ganancia glaciar. Pero en campo lo que se trabaja son con balizas, es decir, se ponen como estacas para ver dónde estaba el glaciar y se cuantifica ese retroceso. Uno es analizar de manera horizontal, pero recordemos que el glaciar tiene una masa, una potencia en superficie glacial, y la masa, el volumen que se va a expresar en volumen de agua, de lo que finalmente se pierde. Entonces sí hay esas técnicas, lógicamente, para mejorar mucho los estudios de los glaciares. Sí, de mi parte, destacar, pues, dado que el agua que se pierde por parte de los glaciares son consecuencia de un fenómeno, digamos, que ocurre en un tiempo bastante reducido. No existe, digamos, por lo que yo por lo menos conozco, proyectos que tengan que ver con un tema de aprovechamiento, ¿no? Más bien, en el caso del Huascarán, lo que se observa es que sí, desde hace varias décadas se han ido construyendo lagunas, pero más con cuestiones de prevención, de contención, para evitar que pueda haber una luz, por ejemplo, ¿no? En el caso del río Rima, por ejemplo, 11 millones de habitantes, básicamente esa cantidad de población que utiliza el agua es producto de la derivación, es decir, agua que viene desde la cuenca del Mantaro, el trasvase, y en otra de las fuentes es las represas que se han construido en las partes altas de la cuenca, ¿no? Aprovechando el agua de las lluvias que ocurre en los meses de verano, y luego se va soltando paulatinamente.
pero me parece que más bien lo que se hace es, en cuanto a estas lagunas o la reserva de agua que van a ir ocurriendo, más que nada, se actúa de manera más, de manera post, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos con estas lagunas que finalmente se convierte en un problema, ¿no? Entonces, esto es lo que pudiera precisar. Quisiera comentar algo que me resulta preocupante, y es que todo este proceso del deshielo de los glaciales va a complicar sustancialmente el suministro de agua a Lima en los próximos años. Y no se escucha hablar nada de eso, no se habla de un proyecto, no se habla de nada cuando situaciones como la que vamos a tener en muchos lugares del mundo se trabaja con un proceso de desalinización de agua de mar. Yo pienso que la solución del problema de agua en Lima en 30, 40 años pasa por ahí, no pasa por otro lugar. ¿Y por qué? Porque este proceso de derretimiento de los glaciales en estos momentos ha sido totalmente contraproducente. ¿Por qué? Porque los asentamientos, las ciudades que están lejos del glaciar y que reciben las aguas abajo, y valga la redundancia, lo que han notado es un incremento. Están diciendo que hay problema de sequía y al contrario, cada vez tenemos más agua. Pero ese aumento de agua va a estar en detrimento de que mañana no lo vamos a tener. Estamos perdiendo el agua que ha estado durante cientos de años acumulada en el glacial, y una vez que desaparezca ese glacial, entonces no vamos a tener ninguna. Y eso, por ejemplo, no vemos que los políticos ni de los ministerios de nada se habla de resolver el problema de agua de Lima, como una ciudad con 11 millones de habitantes que requiere, y ya como hablamos ya, todo el agua que recibimos de Lima no es ya ni del río del cual pensamos que viene del trasvase, viene de la otra vertiente. Acá una vertiente que está sufriendo el deterioro de sus glaciales. Cuando esa vertiente no tenga glaciales, en Lima no vamos a tener agua. Y yo conversaba el año pasado, cuando llego todos los años a los estudiantes de hidrología a la Tarjea, para que vean de dónde sale el agua que tenemos de nuestros grifos en Lima, pues yo lo llevaba y ellos me comentaban que en los años alrededor del 2000, entre 2000, pues se pensaba que se iba a hacer un incremento de la Tarjea, iba a crecer más porque la población a la cual tenía que servir era mayor, pero no puede crecer más porque el agua que llega a la Tarjea cada vez es menor. Y como el agua que llega a la Tarjea cada vez es menor, pues evidentemente, ¿cómo van a crecer? ¿Qué agua vamos a procesar? Es decir, eso es uno de los problemas graves que yo veo que no se toca. No he visto ninguna campaña política, ni he visto ningún ministerio, ningún ministro hablando de los problemas futuros inmediatos de suministro de agua a Lima. Y le digo Lima no porque sea la capital, sino porque es la más problemática, porque tenemos acá concentrados 11 millones que crecen cada vez más según van creciendo los conos y el ocupamiento informal. Eso es una cosa que les dejo abierta acá, eso y el hecho de que todas las poblaciones y todos los gobiernos, etcétera, que viven aguas abajo, no tienen ninguna preocupación, al contrario, estamos mejor que nunca, cada vez tengo más agua, en Cañete cada vez hay más agua, aquí cada vez, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Eso resulta contraproducente porque está generando unas expectativas y pensando que en la situación actual, yo no sé por qué los locos están hablando del agua, del cambio climático y están hablando de los deshielos si nosotros cada vez tenemos más agua acá abajo, pero la vamos a tener mientras que se esté derritiendo esos glaciales. Cuando se dejen de derretir, pues entonces el agua va a ser cero. Eso es lo que quería realmente compartir, una preocupación que la tenemos todos aquellos que conocemos un poco lo que está pasando con el recurso hídrico en el país. ¿Sí? Esto, bueno, ya pasó un cuarto del siglo XXI, ¿no? Nos quedan 3/4 de este siglo. Esto por partes manifiestas es del último cuarto, del tercer cuarto, como una prohibición según el consumo actual de agua y según el deshielo que observamos en este momento, ¿no? Es decir, a la velocidad que han ido perdiéndose
glaciales. Dese cuenta que estamos hablando de periodos, de años que desde el punto de vista geológicos, hidrológicos, son segundos. Es decir, desde el año 70 acá hemos perdido una cantidad de masa glacial enorme. Si seguimos, si el calentamiento sigue como va, pues yo estoy seguro prácticamente seguro que entre el 30 y el 40 el suministro de agua a Lima va a estar seriamente afectado. Y eso es mañana. Ahorita. Hay una reflexión importante que me parece interesante destacar, es que, por ejemplo, en el año 2000 ya se había hablado, se había dicho de que la Cordillera Blanca ya había llegado a su punto hidrológico máximo y que a partir de ahí ya iba a empezar la pura decadencia. Pero lo que dice el doctor García es interesante, ¿no? Por ejemplo, lo que encontró el profesor Robert es de que en Cañete ha crecido un poco, ¿no? Ha habido un aumento, pero puede ser por cosas estacionales. Pero en realidad en el año 2000 ya se llegó al punto máximo de cuánta agua nos iba a dar el glaciar producto del deshielo. Le llamaban el pico hidrológico, el pico hidrológico. Y entonces desde el año 2000 hasta ahora, 2025, no va a pasar mucho tiempo más, ¿no? Incluso en la ciudad de Huaraz, ya la estacionalidad es muy fuerte, ¿no? En las épocas de junio, julio no hay agua porque el glaciar ya no le da suficiente aporte a la EPS que capta. Y en los meses de enero, febrero y marzo no hay agua porque el glaciar ya no absorbe esa precipitación, ¿no? La precipitación ya no es sólida, sino que es una precipitación más líquida y ya no se queda en la parte alta, sino que viene abajo. Y entonces, una cosa interesante, por ejemplo, de los proyectos que ahora se habla mucho es de los mereces, ¿no? Los mereces son presentados como una solución interesante, importante, pero, por ejemplo, una cosa de la que podríamos reflexionar es, una vez que los glaciares abastecen a un ecosistema, ¿no? Que por ejemplo tenemos bofedales. Una vez que estos bofedales ya no tengan este aporte hídrico del glaciar, van a depender de la estacionalidad de la lluvia. Y entonces la condición ecológica de los bofedales se va a ir degradando poco a poco, ¿no? Entonces, y estos mereces tienen que abastecerse de agua, ¿no? Y entonces ahí la pregunta es, ¿realmente los mereces van a ser suficientes para abastecer el agua a la ciudad de Lima? ¿Y qué va a pasar una vez de que esta ciudad que está hiperconcentrada de personas no tenga la suficiente agua? Entonces podemos hablar, y ahí es donde entra lo social, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de nuevas cosas, ¿no? Las organizaciones criminales ya no se van a enfocar en cobrarte, no solamente en cobrarte para que trabajes, sino en abastecerte de agua, o los gobiernos regionales van a tener conflictos, ¿no? Incluso no hay que esperar mucho, porque, por ejemplo, en el instituto han llegado o llegan solicitudes a veces de gobiernos regionales o pequeñas municipalidades en las cuales ya quieren saber territorialmente a qué comunidad le corresponde dicho glaciar para que en base a eso hagan un proyecto de inversión. Y entonces eso es a pequeña escala ahorita, pero de repente en 2040 o 2050 en qué situación estaremos, ¿no? Desde hace 10 o 15 años hay graves conflictos en Ica y Huancavelica por el agua. Ha habido conflictos importantes. ¿Por qué? Porque en Ica se ha hecho un desarrollo agrícola en un lugar donde no tiene agua. Depende del recurso de Huancavelica, porque cuando comenzaron a sobreexplotar todas las aguas subterráneas, pues se salinizaron la mayoría de los pozos. Todo esto hay que verlo como un gran sistema, todo muy integrado, y no podemos atacar una parte del sistema sin pensar en el sistema como un todo, que es lo que está pasando acá. Y el todo de por ejemplo, en el caso de Perú, que la mayoría de los grandes ríos siempre tienen una componente de glacial importante, que es lo que hace que la mayoría de los ríos que sean permanentes, son permanentes todo el año porque tienen una componente glacial y porque tienen una componente subterránea. Así que... en esa línea yo quería complementar en el sentido de que la relación entre la pérdida de los glaciares y el aporte de agua va a depender mucho de las propias características de las condiciones geológicas y geomorfológicas, porque un porcentaje importante del agua que se pierde en los glaciares se infiltra. Una vez que se infiltra, para que pueda llegar kilómetros aguas abajo, va a depender de la condición litológica. El agua subterránea tiene, en cuanto a la velocidad, un comportamiento muy diferente del agua superficial. Este flujo que se pierde del agua que infiltra sobre el acuífero
puede llegar a la parte baja de una cuenca luego de muchos años, ¿no? Entonces no es una respuesta inmediata. Y en segundo lugar, quería destacar algo fundamental. Tan importante como el volumen de agua es la calidad de agua. Entonces, si uno analiza la calidad del agua de Río Rímac, como por ejemplo, uno puede detectar que existen importantes elementos de diversos metales. Entre otras razones, los metales son producto de origen natural, y por otro lado, hay que recordar que tenemos diversas actividades en las cuencas medias y altas del Rímac, ¿no? Y por otro lado, se evidencia también presencia importante de coliformes, porque finalmente el río Rímac, finalmente tomo como ejemplo, se constituye como un elemento de fluente. El agua residual de las industrias informales, de las viviendas, finalmente llegan al río Rímac. Tomo este ejemplo y lo mismo ocurre con el río Guatanay, que está en Cusco. A veces uno va a Cusco a hacer un viaje turístico y vamos al centro, pero si uno sale un poquito más, va a encontrar una realidad estructura de las ciudades peruanas. El río Guatanay, siempre yo destaco a los alumnos, es equivalente al río Rímac, porque pasa por el medio de la ciudad y tiene los mismos problemas. Lo mismo ocurre con los ríos amazónicos. Uno evalúa la calidad del agua y la calidad del agua en muchos parámetros no cumple las condiciones. Entonces, ¿es importante el volumen? Sí, pero reitero, la calidad va de la mano. Entonces, esas dos cuestiones que tienen mucho que ver con la gestión, sobre todo, ¿no? Con la gestión de las autoridades, y también es importante, pues, nosotros como desde la universidad poner en evidencia esta cuestión. Y creo que también un tema clave ya para próximos debates estamos hablando de los glaciares, de los recursos hídricos, del cambio climático, pero también considerar un tema que nos afecta a todas las ciencias sociales, los crecimientos de las ciudades, el cambio de uso del suelo, la pérdida de las mejores áreas agrícolas en el país y en el mundo. O sea, es un problema que en el corto plazo se va a sentir. ¿De dónde vienen los alimentos? Del campo. Pero el campo está pasando por un proceso de urbanización por el cual ya pasó Lima. Lima desde la década del 40 empezó a perder sus mejores tierras y actualmente todo es cemento. Entonces eso creo que es un tema que nos aglutina a todas las ciencias sociales y otras disciplinas que también tienen que ver con el tema, ¿no? Eso será para los futuros eventos. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Damos por concluidos este pequeño debate, ¿no? Y espero que haya sido de utilidad para reflexionar sobre este tema tan importante. Gracias. Gracias.